santos, venimos a la meta del libro de Ezequiel. Este es un gran asunto, venir a este punto, la meta de todo el libro de Ezequiel. Del capítulo 40 al 48, lo que usted tiene es la visión del edificio de Dios, del edificio santo de Dios. El edificio santo de Dios es la meta de Ezequiel. Y el edificio santo de Dios es la expresión corporativa del Dios triuno. Decimos de nuevo, el edificio santo de Dios es la expresión corporativa del Dios triuno. Así que usted puede ver que el título de este bosquejo es la visión del edificio santo de Dios en sus características destacadas. Hermanos, quiero preguntarle a usted que ejercite su espíritu en toda la reunión. Este bosquejo establece un récord mundial por lo largo que es, 9 páginas, 9 páginas. Pero necesita ser tan largo, pues representa el ministerio de manera maravillosa, con la visión del edificio santo de Dios en sus características destacadas. Así que solamente tendremos tiempo para leer fundamentalmente el bosquejo y oramos que al leerlo, eso venga a ser el hablar personal del Señor a nosotros, su hablar íntimo, amoroso y tierno a cada uno de nosotros, para la preparación de su novia. Muy bien. Punto romano lee. Propósito eterno de Dios consiste en obtener un edificio que sea la mezcla de sí mismo con su pueblo escogido. Todo cuanto Dios realiza entre su pueblo, así como entre las naciones de la tierra, tiene por finalidad su edificio. Esto es confirmado por Apocalipsis, un libro paralelo a Ezequiel y que concluye con el edificio máximo y final de Dios, la Nueva Jerusalén. Les leo de Ezequiel 44 versos, los primeros 4 versículos. Y esto necesita venir a ser nuestra experiencia. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, el día 10 del mes, 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día estuvo sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había una estructura parecida a una ciudad, hacia el sur, y me llevó allí. Y había allí un varón. Allí, alabado sea el Señor, había un varón. Este varón es el Señor Jesús, cuya apariencia era como la apariencia de bronce. Tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y estaba de pie en la puerta. Y el verso 4, quiero que le impresione ese versículo 4. Lee, me dijo aquel varón, hijo de hombre. Este es un versículo para todos nosotros. Mira con tus ojos, oye con tus oídos, y aplica tu corazón a todas las cosas que te muestro. Porque con este propósito has sido traído aquí, para que te sea mostrado. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Tenemos que ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos y aplicar el corazón a todas las cosas mostradas en estos capítulos. Veremos más tarde en el mensaje que necesitamos ser medidos para el edificio de Dios, examinados, probados, juzgados para el edificio de Dios, para que seamos poseídos para el edificio de Dios. Si vamos a ser examinados para el edificio, probados, medidos para el edificio, para ser poseídos para el edificio, necesitamos ver las características destacadas del edificio. Por eso es que necesitamos este mensaje. Quiero mencionar un pequeño punto aquí. 2 cosas destacadas en la Biblia es la mezcla de Dios con el hombre y la unidad del cuerpo de Cristo. La mezcla de Dios con el hombre, 1, 2, y la unidad del cuerpo de Cristo, 2. Creo que compartimos esto el miércoles pasado, que la unidad es un termómetro de manera práctica. La unidad nos indica cuánto usted está siendo mezclado con el Dios triuno. Usted está en un grupo de servicio, está sirviendo con otros santos.
y usted tiene el verdadero unanimidad, el termómetro dice que usted está siendo mezclado totalmente con el Dios triuno. Usted está verdaderamente siendo uno con el Dios triuno porque usted está en la mezcla del Dios triuno. Pero si usted no está en la mezcla del Dios triuno, habrá entonces divisiones, habrá fracturas. Así que el termómetro mide cuánto realmente estamos en la mezcla. La letra A es: después de la destrucción del templo que edificó Salomón, el templo fue reedificado por quienes regresaron del cautiverio en Babilonia. Y la B lee: después, este templo fue reemplazado por el templo de Herodes, construido en 46 años. El templo de Herodes fue destruido en el año 70 después de Cristo por el ejército romano liderado por Tito. La C lee: ni el templo edificado en tiempos de Esdras, ni el templo edificado en tiempos de Herodes representó el completo recobro del templo edificado por Salomón. Sin embargo, el templo de la visión de Ezequiel era más que un completo recobro del templo de Salomón. Aunque el templo mismo era de igual tamaño que el edificado por Salomón, un número de detalles relacionados con las puertas, los atrios y las edificaciones alrededor del templo, según son descritos en la visión de Ezequiel, indican que el templo de Salomón fue agrandado. D. Por tanto, comenzando con la tienda de Abraham, continuando hacia el tabernáculo, después al templo de Salomón, y concluyendo con el templo revelado en la visión de Ezequiel, se produce un continuo agrandamiento progresivo del edificio de Dios en el Antiguo Testamento. Este agrandamiento representa el aumento continuo en la experiencia de Cristo que tiene el pueblo de Dios. Así que queremos un aumento continuo de nuestra experiencia de Cristo. Y ese aumento continuo de la experiencia de Cristo parea su expresión agrandada que está en el templo. La L, el edificio espiritual de Dios en el Nuevo Testamento, el cual comienza con Jesucristo, el Dios encarnado, como tabernáculo de Dios y templo de Dios, avanza hacia la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es el agrandamiento de Cristo, y consuma con la Nueva Jerusalén, que es la manifestación y agrandamiento máximos del edificio de Dios en la eternidad. La F y G son muy importantes para interpretar el templo, muy importantes. El cumplimiento literal de las visiones del edificio santo de Dios, presentadas en Ezequiel 40 al 48, ocurrirá en la restauración, cuando el Israel restaurado reedifica el templo y la ciudad de Jerusalén a fin de morar con Dios en el milenio. Y la G nos aplica a nosotros, que se refiere a la aplicación espiritual. Los significados espirituales de todos los detalles concernientes a este edificio deben ser aplicados a los creyentes neotestamentarios en calidad de componentes del edificio espiritual de Dios, la iglesia. Así que lo que queremos ver es los significados espirituales de los detalles que aplican a nosotros como componentes del edificio espiritual de Dios, la iglesia. El 2 Romanos lee: Ezequiel vio la primera visión, la visión de la apariencia, que tiene la gloria del Señor cuando tenía 30 años de edad, la edad en que un sacerdote comienza a desempeñar su función. Él vio la última visión, la visión del edificio santo de Dios, 20 años después, a los 50 años de edad, la edad en que un sacerdote se retiraba del servicio activo. Esto indica que para ver el edificio de Dios, Ezequiel necesitaba mayor madurez en vida. Mayor madurez en vida. La Ale, que esto ocurra al principio del año, indica que la visión del edificio de Dios nos lleva a experimentar un nuevo comienzo. Queremos que la visión del edificio en esta reunión nos lleve a un nuevo comienzo. B, el día 10 del primer mes era el día en que el pueblo de Israel preparaba el cordero para la Pascua. Esto indica que todo nuevo comienzo en nuestra vida cristiana se basa en Cristo, el Cordero Pascual, y en su redención. 1 Corintios 5:7 dice: nuestra Pascua, Cristo, fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, guardemos la fiesta, dice.
la fiesta de panes sin levadura como la continuación de la Pascua. Por 7 días ellos continuaban la fiesta de la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura. Y el pan sin levadura, el Cristo es el pan sin levadura, absolutamente puro, sin mixtura, y está lleno de realidad. Queremos continuar esta fiesta con la fiesta del pan sin levadura, que denota todo el periodo de nuestra vida cristiana, 7 días, que es el disfrute de Cristo como nuestro banquete, nuestro rico suministro de vida. Santos, ¿no ha usted disfrutado a Cristo como banquete en este entrenamiento? Aleluya, que Él es nuestro banquete. Punto 3, Romano lee. Para ver la visión del edificio santo de Dios, Ezequiel fue traído de la tierra del cautiverio en Monte Alto, el cual representa la resurrección y ascensión de Cristo que está en la tierra de Israel. Un tipo del Cristo todo inclusivo como la porción que Dios asignó a su pueblo. Y en la ciudad de Jerusalén, esta era la posición, la base y el ángulo correctos para que Ezequiel viera tal visión. Punto 4, Romano dice, el varón de bronce que estaba a la puerta del edificio es Cristo. El bronce representa el ser probado por el juicio de Dios. Habiendo pasado por el juicio de Dios, Cristo es plenamente apto para medir, tomar posesión al juzgar lo que pertenece al edificio de Dios. Ahora venimos al punto 5. ¿Qué tal si leemos todos juntos? Me dijo aquel varón, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y aplica tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque con este propósito has sido traído aquí para que te sea mostrado cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Tenemos que ver con los ojos, oír con los oídos, aplicar el corazón a lo que se nos muestra. Santos, estas son 2 oraciones de mensajes posteriores que cubriremos en este entrenamiento, pero parea con la carga aquí. La oración en uno de los mensajes es, si lo que somos y lo que hacemos no parea el edificio de Dios, significa 0, nada a los ojos de Dios. Así que lo que somos, lo que hacemos no parea con el edificio de Dios, significa 0 a los ojos de Dios. Muy importante este pronunciamiento. Otra afirmación en un mensaje posterior dice, si la iglesia hoy día corresponde a los detalles del edificio santo de Dios que se cubren en Ezequiel, que estamos cubriendo al presente, y por lo tanto es edificada en todo aspecto, Dios morará en la iglesia de manera gloriosa. ¿No es eso maravilloso? Así que por eso necesitamos meternos en estos detalles y aspectos, y queremos que estos detalles y aspectos vengan a ser nuestros detalles y aspectos en el edificio santo. La Ale, mientras Dios le mostraba la visión de su edificio a Ezequiel, era necesario que el profeta viese con claridad y escuchase con mucha atención. B. Además, a fin de absorber las cosas que le serían mostradas, tenía que aplicar su corazón a ellas. Entonces, él podría declarar al pueblo de Dios todo cuanto había visto y oído. Punto Romano 6. El muro alrededor de la casa sirve para separar lo que le pertenece a Dios de lo que no puede pertenecerle. A. Tanto el espesor como la altura del muro era de 6 codos. Por tanto, un corte transversal del muro nos muestra un cuadrado de 6 codos por 6 codos. Nosotros, si no tuviéramos el ministerio, leemos eso y decimos gloria a Dios. Pero alabado el Señor que tenemos el abridor que nos abre la Biblia a nosotros. La B dice, el número 6 representa al hombre, quien fue creado al 6º día. Por tanto, el muro cuyo corte transversal es un cuadrado de 6 codos por lado, representa a Cristo mismo como el hombre recto, perfecto y completo. Se lee, tal Cristo es la línea de separación del edificio de Dios. Únicamente lo que está incluido en Cristo pertenece a los intereses de Dios y al edificio de Dios. Así que Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Así que en Cristo todo el edificio crece para ser templo santo en el Señor. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, cual nos ha sido hecho. ¿Y dónde estamos hoy? En Cristo Jesús. Y Pablo en Efesios 4 dice, yo pues prisionero en el Señor. Punto 7, la puerta está dividida en 4 secciones. Un umbral externo, un pasaje y un umbral interno y un vestíbulo. Dice la letra A. Digo de nuevo, es leer esto, espero que nos dé un aprecio adicional del ministerio que tenemos. Un aprecio fresco del ministerio que abre la palabra para traernos las riquezas inescrutables de Cristo, trayéndonos el significado intrínseco de la Biblia conforme al deseo del corazón de Dios, su eterno propósito, tener el edificio santo de Dios, que es la expresión corporativa del Dios triuno. Ale, calidad de entrada al edificio de Dios. La puerta representa a Cristo como el medio por el cual entramos en Dios mismo, así como el medio por el cual entramos a participar de los intereses de Dios, el edificio y el reino de Dios. Mientras que el muro separa a los pecadores de Dios, la puerta introduce a las personas en Dios mismo y en el edificio de Dios. En Apocalipsis 21:22 dice, las 12 puertas serán 12 perlas. Puertas, 12 perlas. Una perla es formada por una ostra. Cristo es la verdadera ostra, que fue a las aguas profundas, herido por un grano de arena. Cuando es herida por un grano de arena, secreta su jugo de vida, rodea ese grano. Cristo entró a las profundas aguas de la muerte como la verdadera ostra, fue herido por nuestras transgresiones, secretó su jugo de vida alrededor nuestro para hacernos perlas preciosas para el edificio de Dios. Así que, ¿qué significan las puertas? La regeneración por la muerte vencedora y la resurrección secretadora de vida para hacer la entrada al edificio de Dios. La vele, las 3 cámaras de la guardia, cada lado de la puerta. Las 3 cámaras a cada lado de la puerta significan que las cámaras denotan una persona, Cristo mismo, quien es el Dios triuno. 3, que se hizo hombre. 6, y fue partido en la cruz. 1. Cada una de las 6 cámaras de la guardia es un cuadrado de 6 codos por 6 codos y por ende y del mismo tamaño que el corte transversal del muro. Esto indica que el Señor Jesús en su persona y obra es quien monta guardia sobre la gloria y la santidad de Dios. 2. Lee, a pasar por Cristo como la puerta, somos aptos para entrar en el edificio de Dios, el cual está lleno de la gloria y santidad de Dios. Se lee, el ancho del vestíbulo es 6 codos, donde el número 6 representa al hombre, fue creado el 6º día. El fondo del vestíbulo es 8 codos, donde el 8 representa resurrección de Cristo. Tuvo lugar el primer día de la nueva semana en calidad de nuevo comienzo. 1 lee, estas dimensiones significan que el Señor Jesús como hombre, quien es la puerta del edificio de Dios, se halla plenamente en resurrección. También 2 significan que cuando llegamos al vestíbulo, estamos en resurrección en un nuevo comienzo. Dele la anchura de la entrada de la puerta era 10 codos. Y aquí el número 10 implica los 10 mandamientos. Esto indica que todo cuanto es requerido por los 10 mandamientos es cumplido por la entrada de la puerta. Señor Jesús, en calidad del hombre cuadrado, recto y perfecto, cumplió con todos los requisitos de los 10 mandamientos y ha llegado a ser la puerta por la que nosotros entramos en el edificio de Dios. Letra L, las palmeras en las postes de las puertas representan que Cristo, guardián de la santidad y la gloria de Dios, es aquella persona imperecedera y victoriosa. Permanece de pie, que sobrelleva todo así como da sustento y prevalece. Las palmeras crecen en el desierto,
Son de hoja perenne y representan victoria y poder imperecedero. Maravillosa que en el sur de California tenemos palmas. Donde vea una palmera, usted puede decir, alabado sea el Señor por la victoria que prevalece imperecedera. Cristo es el poste que sustenta y sobrelleva el edificio de Dios con una vida victoriosa e imperecedera. F. Lee. Había 6 diferentes secciones o áreas de pavimento alrededor del lado interno del muro, en los sectores este, sur y norte del atrio exterior. Y en cada sección habría 5 cámaras, dando un total de 30 cámaras. Además de las 30 cámaras sobre el pavimento, había 4 atrios pequeños, una en cada esquina del atrio externo. Estos eran lugares donde la gente hervía los sacrificios. Al leer la Biblia, si no tenemos el ministerio, diríamos, oh, qué bueno que cubrí esta porción, ya la leí. Pero aquí hay un significado intrínseco que tenemos que ver. Uno lee, el pavimento, probablemente hecho de piedra, representa la posición propia de la regeneración, la cual hace de nosotros piedras y por la cual fuimos separados del polvo del mundo. 2 lee. Las cámaras eran comedores donde la gente comía de los sacrificios, lo cual indica que eran lugares donde la gente disfrutaba a Cristo, quien es los sacrificios y las ofrendas, mientras que los sacerdotes comían en el atrio interior. La gente comía en el atrio exterior, los sacerdotes en el atrio interior. El 3 lee. Después de pasar por la puerta de la morada de Dios, llegamos al atrio exterior para luego entrar en las cámaras, donde de pie sobre las piedras de nuestra regeneración, comemos y disfrutamos a Cristo, quien es la realidad de todas las ofrendas. Hebreos 10, 5 al 10 lee. El Señor dice, afirma, por medio de Pablo, pero es Jesús hablando. Dice, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en Hebreos 10 del 5 al 10? Era que Cristo viniese para reemplazar todos los sacrificios antiguo testamentarios, para que Él viniese a ser la realidad de esos sacrificios del Antiguo Testamento para nuestro disfrute. Así que, hablando en términos sencillos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es disfrutar al Señor. Disfrutar al Señor. Es la voluntad de Dios ahora mismo, que usted disfrute a Dios, al Señor, como la realidad de todas las cosas positivas del Antiguo Testamento. ¿Dónde usted más tiene la voluntad de Dios mencionada? En Efesios 1, 5, 9 y 11. 5 del capítulo 1 habla del beneplácito de su voluntad. El verso 9 habla del misterio de su voluntad. Y el verso 11 de Efesios 1 habla del consejo de su voluntad. De acuerdo a Efesios, ¿cuál es el beneplácito de su voluntad? ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Y cuál es el consejo de su voluntad? Es tener el cuerpo orgánico de Cristo en la realidad. Esa es la gran voluntad de Dios. Para que disfrutemos a Cristo. Para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo en realidad. ¿Dónde también vemos la voluntad de Dios mencionada? Romanos 12:2. Romanos 12:2, que habla de la vida del cuerpo. En Romanos 12 se habla de la vida del cuerpo y de la buena voluntad y perfecta de Dios. La voluntad de Dios bueno, agradable y perfecto. Cuando usted junta esas 3 porciones de la palabra juntas, lo que muestra es que Cristo, siendo la voluntad de Dios, necesitamos por lo tanto disfrutar a Cristo en la vida del cuerpo para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo en su realidad que consuma en la Nueva Jerusalén. Esa es la gran voluntad de Dios. Tiene que poner esas 3 porciones de la Biblia para poder ver esto. El 8 lee, los detalles de las puertas que daban acceso al atrio exterior eran los mismos que los de las puertas que daban acceso al atrio exterior, lo cual indica que al entrar en el atrio exterior, repetimos nuestra interior, representa nuestra experiencia de Cristo. Experimentamos al mismo Cristo, pero experimentamos más de Él. ¿Santo, no quiere usted experimentar más de Él?
¿Está contento con su experiencia presente de Cristo? No, nunca debemos estar contentos con nuestra experiencia presente. Siempre me impresiona, lo he dicho muchas veces, que un expositor muy bueno de la Biblia dice que Filipenses fue escrito aproximadamente después de que Pablo se hubiese convertido 26 años después. 26 años después, él era la antítesis de un cristiano complacido, que está complacido con su situación. Dice, conto todas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Basura para ganar a Cristo. Usted puede traducir esa porción, ganar, para que pueda ganar en el sentido de una competencia, ganar a Cristo. Y queremos obtener a Cristo como nuestra victoria. Ganar a Cristo en esta reunión. Queremos ser hallados en Él, teniéndolo a Él como nuestra justicia subjetiva, y queremos conocerle. Cuando fuimos salvos, comenzamos a conocerle, ¿cierto? Pero nuestra vida es una búsqueda constante de Cristo. Una búsqueda constante para conocer a esta persona. Así que Pablo dice, para conocerle, poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, para ser conformado a su muerte. La letra lee, en la entrada al atrio interior hay otra serie de escaleras que consisten de 8 peldaños. Esto indica que cuanto más progresamos internamente en nuestra experiencia del edificio de Dios, llegamos a estar en un nivel más elevado. ¿No es maravilloso esto? Más adentro, en la experiencia del edificio de Dios, más elevados estamos. La BL número 8 representa resurrección. Esto indica que si hemos de entrar en el atrio interior, tenemos que estar en resurrección. Todo lo que es de la vida natural y del hombre natural tiene que ser repudiado y anulado. La CL, una cámara, probablemente adentro de la puerta norte del atrio interior, servía para que los sacerdotes lavaran los holocaustos, lo que indica que en este punto de nuestra experiencia estamos listos para hacer el holocausto de Dios. Santos, cada día tenemos que tomar a Cristo como nuestra ofrenda de holocausto. Cristo como el holocausto significa que Él es el único absoluto para Dios. 1. 2, Él fue el único absoluto para la satisfacción de Dios. Así que cuando le tomamos como el absoluto para Dios, como aquel quien es absoluto para la satisfacción de Dios, nuestra vida viene a ser un olor fragante al Señor, olor fragante a Jehová, como su vida fue una fragancia agradable para Jehová. Así que cuando pasamos en resurrección en un nivel más elevado, aquí no somos el pueblo común en el atrio exterior. Hemos venido a ser los sacerdotes que están listos para ministrar al Señor al ofrecer los holocaustos a Dios. Lo que significa que estamos listos, prestos para ser absolutos para el Señor. La nota en Levítico 1:3, nota 1. La palabra para holocausto significa lo que sube. Lo que denota es algo que es un olor hacia Dios. La ofrenda de holocausto tipifica a Cristo, no solamente en su obra redentora, sino también en su vivir una vida que es perfecta y absoluta para Dios y para la satisfacción de Dios. Y escuche esto. Y en su ser, la vida que califica al pueblo de Dios a tener tal vivir. Así que la vida de la ofrenda de holocausto nos capacita para hacer tal vivir, para manifestar. Esta ofrenda es el alimento de Dios que le trae disfrute y satisfacción. Ella debía ser ofrecida diariamente en la mañana y en la noche. Santos, en Ezequiel 29, 18 al 41. En Éxodo 29, 18 y 41, dice que esta ofrenda era un olor que satisfacía a Jehová. En 2 Corintios dice que nosotros somos fragancia de Cristo. Tenemos que ser olor agradable, olor satisfactorio a Jehová al tomar a Cristo como nuestro holocausto y por vivir una vida de la vida del holocausto para Él. El altar que representa la cruz de Cristo no es solamente el centro del edificio santo de Dios, sino también la circunferencia
del edificio santo de Dios. Vamos a tener un mensaje sobre el altar y la cruz como el centro del universo en este entrenamiento. Pero queremos mencionar el altar como una de las características sobresalientes de la visión del templo de Ezequiel. El 1 lee, la cruz está implícita en la puerta, en el comer de los sacrificios, en las casas donde se cocían los sacrificios y en las mesas donde se inmolaban los sacrificios. Verso 39. Por tanto, la cruz se extiende en toda dirección y a cada rincón del edificio santo de Dios. Si deseamos tener contacto con Dios y disfrutar de sus riquezas en su casa, tenemos que pasar por la cruz. 2 lee, la muerte en la cruz significó que Dios fue liberado. La muerte en la cruz significó que Dios fue liberado y que el hombre y todo lo negativo fue aniquilado. En la muerte de Cristo, Dios, en el hombre pasó por la muerte a fin de ser liberado y el hombre en Dios murió a fin de ser aniquilado. Primero, en Lucas 12, 49 al 50, donde el Señor dice, he venido para echar fuego a esta tierra y desearía ya que estuviese encendido. Tengo un bautismo con el cual tengo que ser bautizado y deseo que ya eso sucediese. Ese bautismo era su muerte en la cruz. Él quería ir a través de la cruz para que el fuego divino que estaba en él, quien es Dios mismo, pudiese ser liberado hacia nosotros. Y si usted lee la nota allí, ese fuego de su vida, liberado de su ser, es el impulso de la vida espiritual. ¿Qué significa impulso? Significa la nota. Impulso de la vida espiritual significa la fuerza que empuja. Que lo empuja. No importa cómo usted se sienta ahora. Hay un fuego en su espíritu. Y el diablo no puede apagar ese fuego. Ese fuego arde en usted. Porque el Señor echó fuego sobre la tierra por medio de su muerte en la cruz. En todos estos versículos que aparecen en el número 2 de Romanos, Hebreos, Gálatas, dice que nuestro hombre fue crucificado con él, Romanos 6:6. En Hebreos 2:14 dice que por su muerte destruyó al diablo. Su muerte destruyó al diablo. En Hebreos 9:26 al 28 dice que clavó el pecado en la cruz y llevó los pecados de muchos y nuestra naturaleza pecaminosa y murió por los pecados de nuestra conducta. Luego en Gálatas 6:14, pero el mundo fue crucificado, el sistema del mundo fue crucificado en la cruz. Luego en Efesios 2:14 y 15 dice que la cruz abolió en su carne la ley de los mandamientos en ordenanzas. Las ordenanzas son formas, maneras de vivir y adorar. Abolió él todas las formas y maneras de adorar a Dios que dividían la humanidad para que de judíos y gentiles de los dos pudiese crear un nuevo hombre. Así que en este entrenamiento, si usted mire alrededor, usted ve un nuevo hombre aquí. Porque todas las ordenanzas fueron crucificadas en la cruz. Las formas, maneras de vivir y adorar. Aún la manera en que vivimos, que causa que seamos divididos. Lo que usted come, causa que seamos divididos. El hermano Lee dio un ejemplo de los pailitos de los chinos. Algunas veces dice que los chinos piensan que la comida sabe mejor con los palitos de comer. Pero para mí son como armas, para armas. Y recuerdo que cuando fuimos a Taipei, para el entrenamiento de ancianos allí, predicábamos el evangelio y tenía tanta hambre en el almuerzo y no sabía cómo usar los palitos. Fuimos a un restaurante. Allí no hay cuchillo ni hay tenedor en ese restaurante. Y yo estaba en equipo con un hermano bien alto de Nueva Zelanda y un hermanito chinito bajito. Y yo dije, oh, si tuviera un tenedor y un cuchillo. Y la hermanita chinita lo miró hacia arriba y le dijo, hermano, recuerde que en el entrenamiento todos tenemos que apreciar las cosas diligentemente. Así que ella le enseñó a usar los palitos y eliminó el factor divisivo
de los palitos allí en esa mesa. Aprendí rápido, de hecho, porque tenía mucha hambre. La hambre me hizo aprender rápido a usar los palitos. Punto 9. Mientras que el altar representa la cruz, el templo representa tanto a Cristo como a la iglesia, el cuerpo de Cristo. La letra A lee: la cruz de Cristo y la iglesia son el tema central, no solamente del Nuevo Testamento, sino también de toda la Biblia. Que el altar haya sido erigido frente al templo indica que no es posible tener la iglesia aparte de la cruz. Podemos obtener la realidad de la iglesia únicamente después de haber pasado por la cruz. B, un punto precioso que no es doctrina. Todo lo que hagamos y digamos en nuestra vida y obra debería realizarse mediante la cruz y por el Espíritu, a fin de impartir Cristo a otros, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Santos, cuando nos juntamos a servir, nuestra primera orden, no podemos tener la cabeza que lo que tenemos que llegar allí es para hacer lo que tenemos que hacer. Claro, tenemos una agenda que cumplir, pero eso no debe ser lo principal en nuestro ser. Lo principal debe ser, al servir con este grupo de hermanos, debe ser: yo quiero hacer todas las cosas con mis hermanos por medio de la cruz. Quiero estar con ellos por el Espíritu y quiero impartir a Cristo en ellos, por causa de la edificación del cuerpo de Cristo. Eso debe ser nuestro pensamiento y en nuestro ser. Entonces somos compenetrados como uno, de esta manera, en un solo cuerpo. Se lee: la elevación del templo era 10 peldaños más alta que la del atrio interior y 25 peldaños más alta que la elevación del terreno en las afueras del templo. Esto indica que cuanto más profundamente nos internemos en la experiencia del edificio de Dios, más alto nos elevaremos. Lee: el hecho de que Ezequiel nos revele la medida de las columnas indica que ellas representan el poder para sustentar, el cual es ilimitado e inconmensurable. Por tanto, las dos columnas junto a los postes representan a Cristo como testigo de Dios, 2, que lleva sobre sí la casa de Dios con fortaleza ilimitada e inconmensurable. El Señor dice en Juan 3:34, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu por medida. Él da el Espíritu sin medida al hablar las palabras de Dios. La letra L, la entrada al vestíbulo medía 14 codos. La entrada al templo exterior, el lugar santo, 10 codos. Y la entrada al templo interior, el santísimo, 6 codos. Esto indica que cuanto más progresamos internamente en nuestra experiencia del edificio de Dios, más estrecha se hará nuestra senda. Más acercamos al Señor, más restringidos seremos por Él. Santo. Mateo 7, 13 al 14 es precioso. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la destrucción, muchos son los que entran por ella. Debemos orar: Señor, líbrame de ser estos muchos que entran por esa puerta ancha, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Señor, debemos orar: hazme uno de esos pocos que entran el camino a la vida. F. El número 6, que guarda relación con el espesor del muro. Representa la humanidad del Señor Jesús, que provee a la morada de Dios la fortaleza para permanecer erguida. Tabernáculo, las tablas de madera de acacia que permanecen erguidas, también representan la humanidad del Señor Jesús. El Señor Jesús, como ser humano apropiado, es el muro que sustenta el edificio de Dios y hace que éste permanezca erguido. Así que necesitamos la humanidad del Señor Jesús para el edificio
de Dios. Creo que ese es el próximo mensaje, si no estoy equivocado. Es una palabra maravillosa. G, las 30 cámaras laterales cuya finalidad es la expresión, se basa en las 30 cámaras cuya finalidad es el disfrute. Podemos expresar a Cristo únicamente en la medida que le hayamos disfrutado. Así que debemos darnos para disfrutar al Señor. Tengo una cita que dice en mi oficina: quiero que disfrutarte hoy más que lo que lo he hecho toda mi vida. Es una cita que tengo allí en un cuadro en mi casa. Nuestro disfrute de Cristo con el tiempo llega a ser la plenitud, la expresión de Cristo. H, que las cámaras laterales se hagan más anchas a medida que se asciende, indica que a medida que ascendimos con el Señor somos hechos más amplios y ricos en términos de nuestra experiencia. Esto indica que nuestra experiencia del edificio santo de Dios es progresiva. La letra A, todas las partes del edificio que guardaban relación con el templo estaban recubiertas de madera. La madera representa la humanidad elevada de Jesús. En el edificio de Dios revelado en Ezequiel, el material primordial es la humanidad crucificada, resucitada y ascendida de Jesús. La J, todos los paneles de madera se tallaron querubines y palmeras. 1. Querubines representan la gloria del Señor, manifestada sobre las criaturas. Las palmeras, que crecen en el desierto y son de hoja perenne, representan la victoria de Cristo y el poder imperecedero y perpetuo de Cristo. 2. Tallaran palmeras y querubines en los muros. Indican que la victoria de Cristo y la gloria del Señor han sido talladas en nuestro ser por medio de sufrimientos. No podemos experimentar los sufrimientos de la redención. Eso solo lo puede hacer el Señor. Pero en Colosenses 1:24 dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, la iglesia. Así que necesitamos tener la comunión de los sufrimientos de Cristo, la comunión de los sufrimientos de Cristo en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 3, en Ezequiel 1 los querubines tenían 4 caras, pero en las talladuras hechas sobre los muros tenían solamente 2 caras, la cara de hombre y la de león, que representa y expresa la victoria en la humanidad. 4, el hecho de que entre cada 2 querubines había una palmera, significa que nosotros, como partes que conforman el edificio de Dios, hacemos patente la victoria de Cristo al manifestar la gloriosa imagen de Cristo. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Esto es maravilloso. Necesitamos todas estas características destacadas para que vengan a ser las características de todas las iglesias locales. Calé, el altar del incienso que se yergue en este templo, estaba hecho únicamente de madera. Representa la humanidad de Jesús. 1 y 2 son muy particulares. Tanto en el tabernáculo como en el templo se tenía el altar de incienso y la mesa de los panes de la presencia. Pero aquí en Ezequiel el altar es también la mesa, donde el altar sirve para que ofrezcamos a Cristo en calidad de incienso que satisface a Dios, y la mesa para que Dios prepare a Cristo en calidad de comida que nos satisface. El altar de madera era puesto en un lugar de paneles de madera con talladuras de querubines y palmeras, lo que indica que si somos personas que manifiestan la gloria y victoria de Cristo, tendremos el altar mesa para que Dios y nosotros disfrutemos de mutua comunión en Cristo. Aquí Dios es satisfecho por el incienso que ofrecemos en Cristo y nosotros somos satisfechos por el alimento provisto por Dios en Cristo. La función que cumplen las puertas en la iglesia consiste en permitir que las personas y cosas positivas entren y en mantener fuera las personas, cosas negativas. El hecho de que cada puerta tenga 2 hojas que giraban indica que las puertas en la iglesia deben ser flexibles. Así que
La función de la puerta es permitir las cosas positivas y personas positivas entren y mantener las personas y cosas negativas afuera. Ahora le voy a leer algo de estudio Vida de Ezequiel en la página 182-83 en inglés. Lee como sigue. Finalmente, el Señor prometió, me gusta este punto, el Señor prometió que todos aquellos en su recobro morarán en paz y seguridad. Primero el versículo 25b, morará seguramente en el desierto y dormirá en el bosque. ¿Usted está tan seguro que usted puede dormir en el bosque? El verso de 27b dice, estarán seguros en su tierra. Verso 28b, morarán seguramente y no tendrá miedo de nadie. Esto indica que moraremos seguramente y descansaremos en Cristo sin ningún temor. En Cristo tenemos paz. De manera que aún podemos dormir en el bosque. Cuando yo duermo en el bosque, algunas veces lo hice. Yo tenía miedo. Yo crecí en una ciudad. Así que estaba en esa tienda allí de campaña y sonó un grillito y me asusté. ¿Qué fue eso? ¿Será un oso? Pero escuche, en la vida de iglesia, podemos dormir allí en el bosque. Y sin miedo. ¿Qué significa esto? En el verso 15 tenemos la frase de acostarnos. En el verso 25 tenemos dormir. Bajo el pastoreo del Señor es seguro dormir aún en el bosque. En el recobro del Señor no hay necesidad que tengamos miedo de nada. Si usted va a una iglesia local donde tiene que tener cuidado porque la situación es delicada y usted tiene miedo, esa no puede ser una iglesia local adecuada en el recobro del Señor. En una vida de iglesia local adecuada en el recobro del Señor, no hay nada de lo que se tenga que tener miedo. En tal iglesia tenemos el sentido de seguridad. En cada aspecto de la vida de la iglesia debemos sentirnos seguros. Nunca debe haber una situación en la vida de iglesia que cause que usted tenga temor. Por ejemplo, usted nunca debe tener miedo de hablar con los ancianos, siendo una hermana mayor. Algunos pueden ser muy francos al hablar del Señor. Yo puedo ser franco porque en el recobro del Señor tenemos paz y seguridad y por lo tanto no tengo miedo de nada. ¿No es eso maravilloso? Las cosas negativas y las personas negativas son mantenidas fuera y las cosas y personas positivas son permitidas por las dos hojas que giraban. Venimos a la M. El hecho de que las palmeras fueran talladas en las paredes al lado de las ventanas indica que la victoria, así como el poder y fortaleza imperecederos, siempre están acompañados de aire espiritual y luz divina. Alabado sea el Señor por el aire espiritual y la vida divina. Eso significa que nuestra victoria y poder están relacionadas al Espíritu dador de vida. Si disfrutamos al Espíritu vivificante, también disfrutaremos de la victoria, el poder y la fortaleza de Cristo. Punto 10 romano. Las cámaras santas, ubicadas tanto en el lado norte y en el lado sur, son edificios que conectan el atrio interior con el exterior. Las cámaras sobre el pavimento del atrio exterior servían para que la gente comiera de las ofrendas, mientras que las cámaras santas servían para que los sacerdotes comieran de las ofrendas, así como para que las colocaran y almacenaran las ofrendas y pusieran sus vestiduras sacerdotales, mientras que las ofrendas representan al Cristo que disfrutamos, las vestiduras representan al Cristo que es nuestra expresión. En Éxodo 28:2 le harás vestiduras santas a Aarón, tu hermano, para gloria y hermosura. Así que Cristo es nuestra gloria, Él es nuestra hermosura. Él es nuestra gloria en sus atributos divinos. Él es nuestra vestidura en sus virtudes humanas. Vamos a orar. Señor, yo quiero ser vestido contigo como mi gloria y mi hermosura en tus atributos divinos y en tus virtudes humanas. Veles, en las cámaras santas alcanzamos la cúspide de nuestra experiencia espiritual. Vivir en las cámaras santas es vivir. Me gusta esto, es vivir en Cristo. Puedo hacerlo todo en Cristo, quien me fortalece, me da poder. Comer de las ofrendas en estas cámaras es comer a Cristo. Y vestir las vestiduras santas es vestirnos de Cristo para su expresión. La cele, al igual que las cámaras laterales, las cámaras santas tenían 3 pisos.
lo que indica que correspondían a la plenitud, la expresión de Cristo. Los sacerdotes disfrutaban a Cristo al grado que la altura de sus cámaras equivale a la altura de la plenitud de Cristo. ¿No es maravilloso eso, hermanos? ¡Wow! No puedo creer que acabo de terminar esto. Alabado sea el Señor. La visión del edificio. La visión del edificio santo de Dios en sus características destacadas. Pablo le dice a Timoteo en un versículo, le dice, ocúpate de la lectura pública. Eso fue lo que hicimos. Leímos las escrituras y leímos la interpretación de esas escrituras. Así que hicimos lo que Pablo le dijo a Timoteo, escritura pública. He disfrutado esto mucho. Muy bien.